La profecía, ya en un sentido más estricto, no es solamente predecir. Es decir, eh, un hechicero, un adivino, podría también predecir, y eso no los constituye a ellos como profetas. Lo que constituye en sí la profecía es algo que nos enseña el libro de Apocalipsis, y nos dice que el espíritu de profecía es el testimonio de Jesucristo. Bueno, en términos más hebreos, pues es de Yeshua el Mesías, ¿no? Entonces, eh, esto es realmente el concepto de profecía. Cuando uno predice, pero bajo el testimonio de Yeshua como el Mesías. Si esto no está presente, entonces la sustancia de los tres conceptos que vimos en la diapositiva anterior cambia. ¿Por qué? Porque la Torá sin profecía, es decir, sin la figura del Mesías como una figura profética, entonces se convierte en una leyenda. El Zohar sin profecía es un mito, y la Kabbalah sin profecía es simple psicología. Entonces, de ahí la importancia de poder entender que la figura del Mesías es esencial en nuestro estudio. No podemos aislarnos de esa figura, porque entonces caeríamos solamente en esto, en contar leyendas o en narrar un mito, o en el mejor de los casos, que digo, también es útil, simplemente hacer psicología usando las escrituras. Pero esa no es o no fue el objetivo por el cual Moisés recibió la orden de escribir estas cosas. La Torá fue escrita precisamente para enseñarnos del Mesías y al mismo tiempo ocultar al Mesías. Por eso es que cuando el Mesías estaba aquí en la tierra, él decía, bueno, eh, escudriñar las escrituras, porque en ella os parece que tenéis la vida eterna. Dice, mas ellas son las que hablan de mí. ¿Por qué? Porque era bien sabido que desde los tiempos de Adán ya se estaba enseñando concerniente a la venida de un Mesías. ¿Y cómo sabemos? ¿Alguien recuerda en qué momento se empezó a enseñar del Mesías? Desde Adán. Ajá, desde Adán. Y exactamente en qué acontecimiento. Cuando el ángel le empezó a hablar acerca de la expiación, o sea, cuando salió del jardín de Edén. Ok, muy bien. Ahí es cuando se le explica el plan y se le dicen los detalles de todo lo que iba a ocurrir. Sin embargo, todavía hay un acontecimiento anterior. Y ese Cuando acontecimiento... se le pide ofrecer sacrificios. Ok, pero ese es todavía... Hay otro más anterior que ese. Y es cuando Adán y Eva son expulsados del jardín de Edén. Recuerdan que Dios no los manda desnudos. ¿Recuerdan qué les dio? Túnicas. Sí. Unas túnicas de piel. ¿Y qué hizo? Digamos, ¿de dónde salieron esas túnicas? Pues esas túnicas se suponen que son como especie de garments, ¿no? Ajá. Entonces, ya conocían algo del templo cuando salieron del jardín de Edén. Así es, o sea, desde que estaban en el Edén, y eso es algo que lo hemos remarcado mucho en nuestros cursos, es de que el hecho de que Adán y Eva fueran inocentes
no significa que fueran ignorantes. Entonces, ellos tenían conocimiento de muchas cosas. Sin embargo, pues vivían en cierto grado de inocencia porque sus cuerpos vivían bajo esa condición de un estado paradisiaco. Pero al ser expulsados, el Señor no los manda desnudos, sino que los manda eh, con una cobertura. Y esa cobertura fue la túnica de pieles, que fueron sacadas del primer gran sacrificio que se hizo en toda la historia, en la que el Eterno toma a un cordero y hace un sacrificio para de ese cordero sacar las pieles con las cuales vistió a nuestros primeros padres. Ese es el primer momento en el que el Señor muestra cómo sería la cobertura que Él daría. Ahí es donde se manifiesta el primer momento de la gracia, donde Dios pudo haber destruido a Adán y a Eva y erradicarlos. Sin embargo, no lo hizo. Les siguió dando un tiempo de probación para que ellos pudieran hacer tikkun, es decir, hacer una corrección del mundo que había caído ahora a causa de ellos, y de hacer teshuvah, es decir, que ellos tuvieran la oportunidad de decidir por sí mismos el regreso de nuevo a la presencia del Eterno. De esta forma, entonces, es como se echa a andar el plan que Dios ya tenía preparado para la humanidad, y ahí es donde comienza el conocimiento de que habría un medio de salvación, es decir, una cobertura. Desde entonces es cuando, ahora sí, Adán empieza a recibir instrucciones y se le manda a hacer el primer sacrificio, ya de él mismo, y es cuando aparece el ángel después y le dice, bueno, ¿por qué haces estas cosas? Y él responde, no sé, sino que el Señor me lo mandó. Y entonces es cuando dice el ángel, pues por esto que has hecho, entonces ahora te explico en qué consiste todo esto. Y le explica todo el plan. Desde entonces comienza a conocerse todos los designios de Dios. Y bueno, eh, como podemos darnos cuenta, desde el principio, el objetivo era mostrar que habría una cobertura, que habría un medio que Dios mismo pondría para salvación de todos sus hijos. Y así es como entonces eh, aparece esta figura llamada profecía. Y es algo que no podemos hacer a un lado, repito, salvo que transformemos la naturaleza de la Torá. Si quitamos al Mesías de nuestro estudio, entonces la Torá simplemente se convierte en una leyenda. ¿Y por qué en una leyenda? Porque a final de cuentas, eh, la existencia o la negación de un Mesías es precisamente lo que materializa la Torá. Si no hay un Mesías, si no hay necesidad de un Mesías, ni de estudiarlo, ni de creer en él, entonces simplemente lo que vamos a hacer es estudiar leyendas que ocurrieron, que podrían darnos simplemente una lección. O, como decía, en el mejor de los casos, eh, usar la Kabbalah simplemente como una psicología, como si fuera esto una clase de superación personal. Y ese no es el objetivo. El objetivo de la Torah es precisamente evidenciar que hay un medio de salvación. Sin ese medio de salvación, entonces la Torah pierde sentido. De ahí que el carácter de los Moadim, de estos tiempos señalados, adquiere un carácter profético que va ligado de forma íntima hacia el Mesías. Y en esta ocasión nos vamos a enfocar solamente
en dos de ellas, que es la de Yom Kippur y la de Sukkot. En el canal de YouTube, ustedes van a encontrar unas clases que ya había dado concerniente a los Moadim, donde explico cada una de ellas. Yo les invito a que si ustedes tienen tiempo, que eh, las puedan ver. Ahorita solamente hablaremos de las tres últimas. Nos enfocamos en las dos últimas, pero vamos a hablar un poquito de Yom Teruah, porque está íntimamente ligado a Yom Kippur, que son conocidas como las fiestas de otoño. Yom, ¿alguien recuerda qué significa? Yom significa día. Muy bien. Yom significa día. Y Chag, Fiesta o celebración. correcto. Entonces, no todos son fiestas, como normalmente se menciona en el cristianismo, que les dicen las fiestas de los judíos. No son las fiestas de los judíos, son los tiempos de Hashem o los tiempos de el Eterno. ¿Y qué significa entonces? Que hay días o tiempos de conmemoración, son momentos solemnes, y hay otros que son de fiesta. En el caso, por ejemplo, de Yom Teruah o Yom Kippur, son muy solemnes. El Yom Kippur incluso es el más solemne y el más alto de todos, eh, incluso por encima de Pesach. Y Sukkot, que es el tiempo que estamos en vísperas de celebrar, es tiempo de fiesta. Es decir, ustedes van a encontrar incluso la instrucción precisa en la que Dios dice que es un día, bueno, es tiempo de fiesta y nadie debe de estar triste ni debe haber llanto. Entonces es muy peculiar ese aspecto. Ok, ¿alguien podría decirme cualquier cosa que ustedes sepan acerca de Yom Teruah? Eh, ¿Qué es o qué han escuchado? Digo, yo sé que, como les decía hace un ratito, en el cristianismo no nos enseñan nada de esto. Es como si estos capítulos no existieran. Pero si alguien ha escuchado algo, ok. Yom Teruah es una celebración que se le ha llamado la fiesta de las trompetas o el día de las trompetas, pero también está mal esa traducción. La palabra teruah no es trompeta, eh, es más bien como una especie de, eh, como de un llamado, es como si alguien estuviera gritando, ¿no? Tratando de decir aquí, aquí, ¿no? Entonces, perdón, adelante. Vic. Sí, bueno, no sé si vaya al respecto y si esta parte de Teruá, sea, bueno, no he estudiado la palabra, ¿no? Pero sé que, por ejemplo, en el Mahané o campamento judío, que estaba alrededor del tabernáculo, del Mishkan, se usaba un sistema de comunicación para congregar al pueblo a partir de trompetas. Y entonces, por ejemplo, en Doctrina y Convenios, cuando aparece esta parte de las voces de trompeta, no se refiere solo a hablar fuerte, como muchos hermanos lo llegamos a suponer, sino voces que hablan de congregarse, por ejemplo. Correcto. Así es. Entonces, no se trata solamente de gritar por gritar, sino de hacer un llamado. Y en este caso es lo que significa Yom Teruah.
nos quedan 2 minutos. Entonces, si me permiten, para no interrumpir la idea, cierro de una vez la sesión y nos vemos en la que sigue. ¿Vale?